Bienvenidos a Panóptico. Hoy estamos con una entrevista especial. Leonor Calderón, ella es especialista en temas sociales y en políticas públicas y también en relaciones internacionales. Bienvenida, Leonor, a Panóptico. Muchas gracias, Ana María. Un gusto de verdad apoyar este proyecto tan importante que es Panóptico. Leonor, nosotros hemos tenido varias conversaciones sobre diversos temas, pero tenemos un nuevo gobierno en Panamá y hay muchos elementos y quizás inconformidades dentro de la sociedad panameña y me gustaría que me hagas un balance de cómo está la situación social, cómo ves la situación social hoy en Panamá al año 2025. Mira, realmente estás tocando un tema sumamente sensitivo y por supuesto lo vamos a evaluar a la luz de un gobierno que todavía no cumple un año de estar en el poder, pero es una realidad que se ha venido haciendo cada vez más crítica a lo largo de los últimos años, que es la desatención institucional de la problemática social del país. A nivel nacional, y cuando digo a nivel nacional, es porque las competencias nacionales que tienen las instituciones, en este caso el MIDES, CENIAF, CENADIS, otras instituciones que tienen que ver con lo que es políticas públicas sociales a nivel nacional, no están siendo eficientes en la atención de su trabajo, pero tampoco lo están siendo las autoridades locales, que también tienen una responsabilidad de aplicar estas políticas sociales a nivel local, ni los municipios ni los corregimientos. Hay varias situaciones que hemos venido viendo agravarse en los últimos años. Hemos venido viendo agravarse el tema de violencia hacia la mujer, inclusive con modalidades que antes nunca habíamos visto. Yo siempre digo que en los años en que yo trabajé en el exterior, que trabajé en países con mucha trayectoria de violencia, como El Salvador, Guatemala o México, yo me llenaba la boca, me jactaba diciendo, cuando veía crímenes horribles contra mujeres, esto no ocurre en Panamá. Lamentablemente ya, no, ya eso no lo podemos decir, porque aquí han ocurrido modalidades de violencia que no habíamos visto nunca antes. Otro tema muy preocupante es la violencia hacia los y las adolescentes. Correcto. El tema, hace poco acabamos de ver un femicidio adolescente. Y yo creo que cuando se trata de este tipo de cosas, nos tenemos que dar cuenta de que hay muchos elementos que están fallando en los procesos sociales. Está fallando la prevención a todos los niveles. Y las instituciones públicas no solamente tienen que atender la situación en el momento en que ocurre, tienen que hacer prevención. Sabemos que el trabajo con adolescentes requiere mucha prevención. ¿Dónde yo creo que estamos fallando? Estamos fallando en las fortalezas institucionales. Y esto lo unimos con otro tipo de cosas. Por ejemplo, en Panamá últimamente hablamos mucho de corrupción. Y la corrupción nos preocupa mucho y la gente a veces dice, pero ¿qué tiene que ver la corrupción con esto? Es que hay una modalidad de corrupción que probablemente es de las más comunes, que en Panamá no la interpretamos como corrupción, que es la designación en cargos públicos de personas que no tienen las competencias para esos cargos. Eso es malversación de fondos públicos y por lo tanto es un acto de corrupción que debe ser penado por la ley. Ahora, en Panamá, evidentemente, desde hace muchos años no se invierte lo que corresponde en prevención, como mencionas, pero también nosotros tenemos trabajadoras sociales, sociólogas, psicólogos, psiquiatras. ¿Qué pasa con esa batería de especialistas que no los vemos en las instituciones, pero sí vemos a otras personas quizás que no están, no tienen las competencias para estar? O inclusive aunque estén en las instituciones, porque yo, el MIDES, que como sabes lo conozco muy bien desde su creación y su transformación, eh, el MIDES tiene un número importante de ese tipo de profesionales, de trabajadores sociales, de psicólogos que están trabajando, pero si no hay una política institucional clara de aplicar la normativa existente, de aplicar los reglamentos existentes, porque todo eso existe. O sea, el cuerpo normativo en materia social en Panamá es bastante robusto y bastante sólido. Realmente habría probablemente que hacerle algunas adecuaciones puntuales, pero tenemos una batería de normas y de leyes suficiente para poder llevar adelante lo que es una política social en Panamá.
Entonces, si efectivamente nosotros, por ejemplo, los hechos que han ocurrido recientemente, de menores desaparecidas, Correcto. del secuestro de una joven recientemente, que lo estamos viendo, que es una información que está en este momento en todos los medios. Hemos visto comunicaciones, hemos visto informaciones de la ministra de Gobierno. No hemos visto al MIDES salir a hablar de el porqué de estos problemas y de cómo el Estado debe accionar en estos problemas. Claro, incluso en algún momento conversamos que Panamá posiblemente después de la pandemia podía convertirse en un país ya de origen de trata. Es decir, ya se complejiza nuestra realidad en términos de seguridad pública y social. Mira, Panamá históricamente ha sido un país de tránsito de todo, de trata también. Lo vemos con los migrantes. Panamá es un país de tránsito para los migrantes. Sabemos que en la migración irregular se mueve también mucho tráfico de personas y entre ese tráfico de personas la trata de mujeres, de niñas y adolescentes es probablemente uno de los elementos importantes. Se nos olvida también cuando hablamos de delitos internacionales que la trata de personas después de las drogas y de tal, es uno de los negocios más lucrativos del mundo. Y la trata de menores, por supuesto que encabeza la lista de los negocios lucrativos del mundo. Cuando en la pandemia tuvimos esta situación económica muy crítica y que mucha gente, muchos menores adolescentes, hombres y mujeres, quedaron fuera del sistema escolar por tanto tiempo, con unas familias deprimidas económicamente y con la economía del país sin movilizarse absolutamente para nada. Ya en ese momento nosotros alertamos con la posibilidad de que Panamá, además de seguir siendo un centro de tráfico de trata, pudiera convertirse en un sitio de origen de trata. Y no sabemos estas desapariciones de jóvenes adolescentes, no sabemos cuántas de estas puedan estar vinculadas a una trata internacional de personas. Ahora, Leonor, mencionas esto y lo explicas y estoy segura que hay distintos organismos que también tienen esa misma preocupación, pero ¿qué pasa que en Panamá nosotros no le prestamos atención o por lo menos no ponemos sobre la mesa estos temas mediáticamente? Eh, Porque sí, discutimos el tema de la corrupción, discutimos el tema de, de lo político, de los partidos políticos, pero hay temas sociales que están en la base de la sociedad panameña. Lo social, ¿me entiendes? Lo que no se puede tocar. ¿Por qué nosotros no vemos estos temas? ¿Por qué no le damos la importancia que se requiere? Porque seguimos pensando que lo social es algo secundario en la sociedad, cuando probablemente es la columna vertebral de una sociedad. El tejido social es lo que mantiene viva y activa, es lo que mantiene los valores, los principios de una sociedad. Y por eso te decía el tema de la designación de personas sin las competencias, porque como le damos un valor secundario, pensamos que cualquiera que le guste el tema puede estar bien ubicado para atender una cartera destinada a lo social, sabiendo que hay profesionales en Panamá altamente calificados que conocen la seriedad de las políticas públicas en materia social y que podrían llevar adelante esto. A mí me preocupa el silencio del MIDES en muchos temas que estamos viendo que están ocurriendo. No siento que haya una presencia institucional clara. El MIDES tiene además, a mi juicio, una responsabilidad muy importante, que es generar capacidades en los niveles locales, porque este no es un país federal, este es un país central. Las políticas públicas son aplicables en todo el territorio nacional y los municipios y los corregimientos deben ser auxiliares de la aplicación de esas políticas públicas conjuntamente con las regionales de las instituciones que deben tener presencia a nivel nacional. Entonces, estos son elementos muy importantes. Nosotros no le podemos pedir a un municipio o a una provincia el cumplimiento de una responsabilidad si previamente los niveles centrales no han contribuido a la formación de esas capacidades. Entonces, así como nosotros tenemos macroinstituciones a nivel de la ciudad capital, deberíamos fortalecer la presencia regional de las instituciones en las diferentes provincias
y la interacción de esas regionales con los municipios de cada provincia. Eso es nombrando a las personas que tengan las competencias adecuadas e invirtiendo dinero en cada E una de esos invirtiendo espacios. dinero, dinero, ese dinero que no se ve, porque nos encanta invertir dinero en cemento, Eso en te iba a decir, infraestructura, nos encanta ver cosas así, mega obras, mega obras. pero nos parece muy caro cuando hablamos de algunos cientos de miles para poder invertir en formación y en capacitación de esos funcionarios que tienen que llevar la efectividad de las políticas públicas a la población donde quiera que se encuentre. Esa es una responsabilidad del Estado y es una responsabilidad inalienable del Estado. Ahora, mencionas el tema de la responsabilidad del Estado y hay una nueva narrativa que se ha venido instalando desde hace algunos años sobre la necesidad de achicar el Estado cerrando instituciones, achicando el Estado, disminuyendo en inversión en esas instituciones. Pero yo me pregunto, o sea, si hay una falla, ¿eso va a solucionar realmente? Si yo cierro una institución, ¿soluciona el problema? O sea, ¿cómo se atiende esto? ¿Y Por cómo supuesto hacerle que no. entender a la gente que el tema de fortalecer el Estado viene a resolver también, podría ayudar a resolver estos problemas? Por supuesto que no. Claramente sí es necesario hacer una evaluación de toda la estructura pública y probablemente las primeras cifras nos arrojen que el número de personas en la planilla del Estado es demasiado alto para una población como la panameña. Probablemente sí. Lo cual no quiere decir que cerrando tal o cual institución lo vas a lograr. Hay que hacer un análisis institución por institución con la estructura de cargo versus estructura de salarios previamente acordada y no a discrecionalidad de la autoridad de turno, sino una estructura de salario. O sea, esto debe ganar un profesional con determinadas características y esto debe ganar una secretaria con determinadas características y estas son las funciones. Y punto, ahí no hay discrecionalidad que quepa. Y debería ser un ascenso a las instituciones por competencia, por capacidades, eh, por concurso. Ojalá fuera posible que fuera por concurso. Y una vez que tú tengas ese análisis, seguramente habrá una reducción del Estado, porque lamentablemente las llamadas botellas siguen existiendo en muchas de las instituciones. El clientelismo político sigue existiendo en muchas de las instituciones y ese clientelismo político es el que nos ha llevado a designación de personas sin las competencias en determinados cargos. Hace un par de semanas, los profesionales del CENIAF hicieron una denuncia pública de que se estaba nombrando en cargos administrativos a personas con salarios mucho más altos que la de los profesionales y que ellos tenían carencia de trabajadores sociales y de psicólogos. Entonces, claramente ahí estamos viendo cómo intereses que no son los propios de una institución son los que están por encima de las necesidades reales de esa institución para poder prestar sus servicios. Claro, y esto nos lleva al tema de la desigualdad. Panamá es uno de los países más desiguales de nuestra región, aunque ha tenido los mejores números de crecimiento de los últimos años. Y nosotros tenemos un activo que no tienen otros hermanos de Centroamérica, que es el Canal de Panamá. O sea, aquí dinero nunca ha faltado, sin embargo, la distribución de ese ingreso no llega a la sociedad panameña, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia a partir de, por ejemplo, tener que tocar temas como el tema de mujeres, el tema del embarazo adolescente? ¿Cómo ha sido tener que desarrollar esos temas y cómo ves que lo toma la sociedad panameña hoy en día, a diferencia de años anteriores? Mira, voy a tomar el tema de embarazo adolescente porque tiene una vinculación muy estrecha con la desigualdad. Ujú. Y siempre lo hemos dicho, el embarazo adolescente que mayoritariamente ocurre en jóvenes de escasos recursos, familias en algún nivel de pobreza, es el ancla más segura para permanecer en la pobreza, porque impide que esa adolescente complete su ciclo de formación, impide que tenga una inserción y un desarrollo en la vida laboral, en su vida laboral, y por lo tanto limita las posibilidades de esa madre, generalmente sola, de poderle dar a su niño
todos los elementos que necesite para poderse desarrollar adecuadamente. De por sí, un embarazo adolescente tiene un más alto riesgo de ser un embarazo, de ser un nacimiento de bajo peso al nacer. Un niño de bajo peso al nacer que llega al mundo en un ambiente de pobreza viene ya en una situación de desventaja, que no la va a suplir con la misma facilidad que un niño en otras condiciones. Entonces, si nosotros no actuamos, y tú me estás tocando un tema en donde la prevención es clave, es básica, si nosotros dejamos de tapar el sol con un dedo y nos damos cuenta de que los embarazos adolescentes se pueden prevenir con educación, con información oportuna y temprana, y que la educación integral en sexualidad es un elemento clave para prevenir el embarazo adolescente. La educación integral en sexualidad no fomenta embarazos, los previene. La estadística recogida en muchos países del mundo lo sustenta. En los países donde hay desde muy temprano una adecuada educación integral en sexualidad, son los países que han logrado disminuir la tasa de embarazo adolescente. En Panamá se aprobaron unas guías que no son tan completas, unas guías que, pero sin embargo, yo creo que fue un avance, pero sería interesante ver qué tanto se están implementando esas guías. Sería interesante saber qué tanto los educadores y las educadoras están formados para implementar esas guías. ¿Qué tanta capacidad tienen para darle asesoría a sus estudiantes? Asesoría de conversación, de plática. Mira, hace un par de años nos alarmamos mucho porque nos enteramos de una niña de 9 años que estaba embarazada. En el área de Panamá Oeste, no era siquiera metida en una comarca. Era una niña indígena, pero era en el área de Panamá Oeste. Un abuso. Y esa niña, cuando salió a la luz pública, el embarazo ya no era sujeto de ser suspendido porque tenía más de 6 meses de embarazo. Ahí hubo abusos de todo tipo, porque a mí que nadie me diga que no hubo un profesional, sea cual sea maestro, sea enfermera, sea médico o algún familiar, que no se enteró antes de los 6 meses que esa niña estaba embarazada y que oportunamente no fue remitida a la comisión que existe en el Ministerio de Salud para solicitar una interrupción de un embarazo que puso en alto riesgo su vida y que por supuesto a mi juicio la ha condenado por el resto de sus días, porque es una niña teniendo niños. O sea, es Pero, una cosa pero, muy, muy grave. pero además de eso, allí es donde está el tema de la responsabilidad institucional versus tus opiniones personales. Exacto. Y aquí en Panamá nosotros tenemos un gran debate en eso. Cada vez que llega una niña de 12, 13 años embarazada, yo tengo entendido que hay que poner la denuncia. ¿Dónde están las denuncias? Yo te voy a usar un ejemplo que he usado muchísimas veces. Mira, cuando llega a un cuarto de urgencia de cualquier servicio público o privado, un hombre, un individuo herido de arma blanca o herido de bala, hay todo un protocolo que se activa de inmediato. Llena la denuncia, quién lo agredió, dónde ocurrió el hecho, qué pasó, cómo es, total. Llaman al médico forense y se levanta un acta. Y eso es un protocolo establecido. ¿Por qué está ese protocolo? Porque el cuerpo de ese individuo es evidencia de que sobre él se cometió un delito. Cuando llega una niña de 12, 13, 10, 14 años embarazada a un establecimiento de salud, su cuerpo es evidencia de que sobre ella se cometió un delito, porque técnicamente tener relaciones con un menor de 14 años es violación. Y sin embargo no ocurre nada. No ocurre nada, no se investiga de oficio, no se levanta un acta, no se da la información, no se pregunta quién es el agresor, porque es el agresor, no es el padre de la criatura, Correcto. es un agresor sexual. Entonces tenemos que ser, siempre hacemos llamado a la tolerancia. No, con esto tenemos que ser intolerantes. No podemos seguir tolerando el abuso hacia nuestras menores sin que las instituciones, la sociedad y la comunidad hagamos nada al respecto. ¿Qué se hace con lo cultural, Leonor? Porque sabemos que en los sectores populares hay muchos padres de familia que permiten que sus niñas
de 14 años, 13, 15 años, tengan relaciones de pareja con hombres de 25, 30 años, quizás por un tema de apoyo económico. O sea, ¿qué se hace con esas prácticas que son nocivas? eh, Sin embargo, hay que tratarlas, digamos, hay que ver cómo se Mira, atiende. educar, educar y seguir educando y seguir sensibilizando. Yo creo que hace muchísimos años ya la sociedad global decidió que ninguna práctica cultural puede poner en peligro el ejercicio de derechos humanos fundamentales. Y esas prácticas ponen en evidencia la violación de derechos humanos fundamentales. Yo aspiro que ojalá pronto, ojalá en breve, como otros países de la región ya lo han logrado, en Panamá se prohíba de manera definitiva el matrimonio o las uniones entre personas menores de edad o con alguna de las personas menores de edad. Hoy en día en Panamá es permitido, con Sí. la autorización de los padres, un menor o una menor de edad puede contraer matrimonio. Nosotros sabemos que muchas veces ese tipo de prácticas encubren transacciones comerciales, claramente, que Sí. en donde la voluntad del menor o de la menor generalmente es la niña a la que casan con alguien, la voluntad de ella no entra en juego ni tiene capacidad para entrar, sino que un matrimonio que debería ser algo serio solamente puede ser contraído entre dos personas absolutamente capaces de tomar decisiones de manera autónoma, o sea, mayores de edad, y no antes de que cumplan la mayoría de edad. Eso ya lo han logrado muchos países en la región, no fuera de la región, en la región. Ya en México es absolutamente, no hay posibilidad de que un padre autorice que una hija de menos de 18 años se pueda casar. Leonor, me gustaría que me contaras la experiencia que tuviste en El Salvador cuando tocabas el tema institucionalmente del embarazo adolescente. Y pongas ese ejemplo para que se vea cómo hay sectores que rechazan absolutamente esto. Mira, es que son temas tan sensitivos porque son temas muy personales, son temas vinculados a la sexualidad de las personas y sabemos que en torno a la sexualidad de las personas siempre han existido muchísimos tabúes y pensamos que nadie puede hablar de esto que no sean los padres y las madres. Grave error, porque en una madre que fue ella madre adolescente a los 13 o 14 años y que ha tenido 6 o 7 embarazos a lo largo de su vida de 2 o 3 padres distintos, ¿qué formación en educación sexual en integralidad le puede dar a sus hijas? O sea, no le puede dar ninguna educación porque ella misma no lo sabe o lo desconoce, desconoce cómo dar esa educación. Y por otra parte, el Estado no puede renunciar a su responsabilidad de protección de las menores adolescentes y de los menores adolescentes. Es una responsabilidad del Estado y no puede renunciar a ella. Sin embargo, como tú bien lo dices, las sociedades son muy reacias a dejar que que instancias institucionales intervengan en eso. Y muchas veces está vinculado a posiciones religiosas mal entendidas, porque hoy sabemos que no todas las iglesias tienen estas posiciones. Sabemos que hay iglesias que entienden perfectamente que estas cosas son necesarias y son importantes y que no riñen con la práctica de determinada fe. El Salvador es un país bastante conservador en estos temas, las cosas han ido cambiando, pero en los años en los que yo trabajé en El Salvador como representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, que fue del 2006 al 2010, lanzamos una campaña de prevención de embarazo en adolescentes. La lanzamos públicamente para trabajar con jóvenes y tal. Y al día siguiente, en mi casa, yo recibí una llamada a mi teléfono celular en donde me decían, me daban todos los datos. Usted es la señora fulana de tal, que vive en la dirección X, que se moviliza en un carro tal, o sea, para dejarme muy claro que efectivamente sabían todo acerca de mí. Dijeron, bueno, vemos que usted insiste en trabajar temas que son contrarios a la cultura salvadoreña, la cultura de la que tú has hablado, a la cultura salvadoreña. Y mientras usted insista en trabajar esos temas que serán inconvenientes, su vida, y ellos me dijeron, porque hace poco mi hijo me había estado visitando, su vida y la de su hijo estarán en peligro.
Y claramente se activaron todas las alarmas. Yo llamé a mi oficina del Fondo de Población en Nueva York, a la sede. Ellos se alarmaron mucho porque dijeron que tenían más de 10 años de no recibir en ningún país una amenaza directa. Habían recibido el típico artículo de periódico que te ataca en contra, normal, pero una amenaza intimidante como esta tenían mucho tiempo de no recibirla. Se incrementaron algunas medidas de seguridad y más nada, y seguimos trabajando para llevar adelante la agenda. Efectivamente, son temas muy sensitivos, la sociedad es reacia. Hemos visto en Panamá esta campaña de nadie se meta Sí, con correcto. mis hijos no, creo que dicen las personas, perdóname, con los hijos de todos sí, porque Sí. nos metemos es con los niños de la sociedad panameña. Tratamos de que más niños y sobre todo más niñas tengan oportunidades de desarrollarse en la vida. Y hay muchísimas formas de intervención probada que pueden efectivamente ayudar en esta tarea. Incluso el tema de la educación sexual, con la información adecuada para cada edad, ayuda a prevenir abusos sexuales, que es algo que nos preocupa hoy en día a todos. Permanentemente. Y me encanta que hayas dicho a todas las edades, porque efectivamente cuando tú inicias una formación, por supuesto que adecuada para cada etapa de la Claro. vida, pero cuando tú a una niña de kinder le comienzas a decir que su cuerpo es de ella, que nadie se lo puede tocar, que no debe permitir que ninguna persona ajena a su núcleo familiar cerrado le toque su cuerpo, todo este tipo de cosas, ya estás enseñando a esa niña a preservarse ella, a cuidarse ella. Y poco a poco vas modificando lo que es la educación integral en sexualidad, adecuada, de manera científica e impartida por personas con la debida formación. Claro, sí, sí. Pasa que hay mucho morbo en torno al tema. Quizás Hay mucho morbo y mucha incomprensión de lo que es la realidad y sobre todo de lo que le puede esperar a una niña con un embarazo adolescente y que no tiene la capacidad para saberlo, ¿no? claro, y el tema del morbo quizás es esa ausencia de discusión mediática, ¿no? Yo ahí siempre hago quizás como periodista, mea culpa en general de que a nosotros nos ha faltado quizás tocar un poco, desarrollar un poco más estos temas o generar un vínculo más fuerte entre las instituciones que lo tratan. Totalmente de acuerdo, pero con esto que decían, quiero agregar el por qué sí es importante que las instituciones intervengan en esto. Porque lamentablemente muchas de las agresiones o de las violaciones que sufre una niña, muchos de los abusos ocurren en el propio núcleo familiar. Claro. O sea, si tú no habilitas a la maestra que está en contacto con esa criatura de manera permanente y externa, para que sepa distinguir las señales de alerta de una niña que está siendo víctima de abuso en su hogar, esa niña en su hogar no va a tener ningún tipo de protección. Entonces, efectivamente, sabemos hoy día que quienes abusan de los menores y de las menores son, en primer lugar, el núcleo íntimo y el núcleo cercano de esa persona. Entonces, sí es una responsabilidad del Estado. El Estado tiene la responsabilidad de proteger a los menores por encima de la voluntad de los padres, aún en contra de la voluntad de los padres. Claro, y con respecto a esto, ¿qué podríamos hacer en temas de políticas públicas? Porque dijiste, bueno, nosotros normas tenemos, o sea, tenemos las leyes, tenemos los profesionales, pero ¿qué podríamos hacer para que esto sea de alguna forma un tema de interés, el tema de lo social, el tema de lo que nos toca, nos roza a nosotros los seres humanos, un tema de interés del sector político también? Mira, hablaste de los medios de comunicación y el rol, y a mí hay alguna práctica que nos ha dado resultado en otros países, que es sacar historias de vidas en los medios. Historias de vidas de lo que han pasado estas niñas. Siempre vamos a encontrar personas que estén dispuestas a contar esas historias de vida, porque eso nos ilustra lo que es la realidad, le pone nombre y apellido, vemos la realidad en carne y hueso, deja de ser solamente una idea o una locura de alguien que está hablando de cosas que no ocurren. Sí ocurren, lamentablemente ocurren todos los días en nuestro país. Ok, Hay realidades que vemos y hay realidades que no vemos. O sea, con relación a la desigualdad, hay una realidad que vemos todos los días en la ciudad capital crecer y crecer y crecer.
que es la población de calle. O sea, la población indigente en Panamá es claramente mucho más visible que hace 2 años, Sí, mucho más. Y notablemente. yo te diría que cada 6 meses vemos ese incremento y no vemos ninguna acción contundente con relación a esto. ¿La alcaldía tiene un rol? Sí, por supuesto, pero no solo la alcaldía. Todo el MIDAS tendría un rol para atención de la población de calle, de los habitantes de calle. Claramente tendría un rol, porque sabemos que la indigencia no está ocurriendo solo en Panamá. Hay otras ciudades en donde ya tenemos indigentes también en Panamá. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Por supuesto que sabemos, los que hemos trabajado estos temas, que a una persona adulta que no quiere estar en determinado hogar o No se espacio, puede. no lo puedes obligar. Pero si tienes que buscar alguna alternativa para que estas personas tengan un poco de más dignidad en su vida. Comprendo. Eh, Leonor, volviendo al tema de aquellos sectores que se resisten a la atención a la educación sexual integral, son los mismos sectores que se resisten a hablar, por ejemplo, de justicia social. Y hoy ha ganado mucha fuerza la narrativa de las ultraderechas, eh, rechazando directamente los términos como justicia social, Estado de derechos bienestar. humanos, la atención de lo vulnerable, ¿no? Entonces, eh, desde la política en Panamá, ¿qué se tiene que discutir como para que nosotros comencemos a prestar atención para que esos sectores no avancen más de lo que ya avanzan? Creo que tenemos que hacer una reflexión de lo que la justicia social, con todas sus deficiencias, o las políticas de inclusión social con todas sus deficiencias ha logrado en Panamá, ha alcanzado en Panamá. Hoy día, con todas sus deficiencias, tenemos un sistema de salud pública que cubre a la población panameña. Eh, la población sabe que hay un centro de salud al que puede acudir. Tenemos las largas filas en estos momentos de personas buscando cupos para sus hijos en las escuelas públicas, porque las personas siguen confiando en un sistema público de educación. Tenemos 5 universidades públicas en el país que han dado cuenta de la educación superior de varias generaciones de panameños. Yo creo que todo eso tenemos que tomar conciencia de que si no hubieran sido y no siguieran siendo actividades públicas, gran parte de la población no tendría acceso ni a educación, ni a salud, ni a educación superior, ni a toda una serie de beneficios que hoy tenemos. Y nuevamente tenemos que seguir educando en esto y corregir lo que el ciudadano medio, sin mayor nivel de información, critica y que es de donde se agarran estos sectores para decir el Estado no sirve, el Estado no ha funcionado. Tenemos que paralelamente ir corrigiendo las acciones del Estado para demostrar que el Estado sí puede ser eficiente y sí puede ser lo que está llamado a ser, que es el gran nivelador social, el gran distribuidor de la riqueza que lo hemos hecho mal, pero que lo podemos ser, porque Panamá, a diferencia de otros países de la región, sí tiene recursos para poder distribuir en la población. Y por lo tanto, tenemos que seguir haciendo ese énfasis. Nuevamente, educar, conocer nuestra historia, conocer nuestras instituciones, saber que sin esto realmente la cantidad de personas que estarían desprotegidas sería terrible. Y no hacernos secos de esas realidades, de esos líderes mesiánicos que están apareciendo en otros lugares de nuestra región, inclusive, porque también en nuestra región ya los tenemos, que hablan de que el Estado es la fuente de todos nuestros males. No, el Estado, si lo vemos en perspectiva histórica, ha sido la fuente de que muchas generaciones de panameños puedan hoy ser profesionales que están aportando al país. Leonor, podríamos conversar largo y tendido de muchos temas, pero me gustaría cerrar con alguna explicación o por lo menos tu reflexión cuando escuchas, a mí el canal de Panamá no me sirve para nada. Mucha tristeza porque nuevamente siento que hemos fallado. Hemos fallado en divulgar lo que es nuestra historia y hemos fallado en divulgar cómo se invierten los recursos del presupuesto nacional.
O sea, esos 1.500 millones de dólares que el canal le pasa al presupuesto nacional, podemos traducirlo en lo que significan en educación, en salud, en carreteras, en agua, sin los cuales tendríamos muchísimas más carencias de los que ahora tenemos. Tenemos que seguir educando, tenemos que seguir contando nuestra historia, tenemos que generar comprensión y empatía y en el camino corregir los errores que estamos cometiendo. Ok, ahora sí para terminar, Leonor, viene un nuevo 8 de marzo y con una, lastimosamente, con altas cifras en temas de violencia doméstica, femicidios, crímenes violentos de mujeres. Si podrías hacer una reflexión en torno al tema y un mensaje a las mujeres, a las organizaciones civiles ante la coyuntura que vivimos nacional e internacionalmente. Primero que ante los rumores de achicamiento del Estado en Panamá, yo en lo personal no tengo ninguna duda de que la tentación de eliminar el Ministerio de la Mujer está presente. Yo creo que somos las mujeres las que peleamos por la creación de esa institución y tenemos que seguir peleando porque esa institución se mantenga y cumpla el rol que la ley le asigna y cumpla el rol que está llamado a cumplir. Y a la sociedad entera, porque la violencia contra las mujeres no es un asunto de mujeres, es una de las mayores lacras de la sociedad porque significa uno de los mayores abusos a los derechos humanos de las personas para no seguir que las mujeres asesinadas no pueden ser solo una estadística. Su historia nos tiene que enseñar de que efectivamente la violencia contra las mujeres también se puede prevenir a través de educación. Muchas gracias, Leonor. Gracias a ti, Ana María, y gracias a Panóptico.